Español en tu bolsillo, episodio 118. Hola, querida oyente. Bienvenido o bienvenida a Español en tu bolsillo, de Profe de Flele, un podcast quincenal dirigido a estudiantes de español de a partir del nivel intermedio que quieren aprender y mejorar su español. Me llamo Fabi y soy profesor de español online. ¿Quieres mejorar tu español? Yo te puedo ayudar con clases privadas, también clases grupales de español general, así como de conversación. Solo tienes que entrar en mi página web www.profedeflele.es para ver los cursos disponibles. Suscríbete a mi newsletter y llévate gratis mi ebook 100 expresiones coloquiales en español. Tienes el enlace en la descripción del episodio. Vamos al episodio de hoy. En el episodio de hoy voy a hablar con Cristina, profesora de español de Brasil, y vamos a hablar sobre el español en Brasil. ¿Estás preparado o preparada? Pues ¡vamos allá! Hola, Cris. Muy buenas, Fabi, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? Todo bien por Madrid. Muchas gracias por aceptar mi invitación y bienvenida a mi podcast. Gracias a ti por la invitación. A ver, ¿de qué vamos? Ajá, pues ¿de qué vamos a hablar? Bueno, lo primero de todo, preséntate. Bueno, yo soy Cristina, pero todo el mundo me conoce como Cris. Mi apellido es Pacino, entonces Cris Pacino. Yo soy una brasileña que lleva 20 años viviendo en España. Soy profesora de español como lengua extranjera para brasileños y también preparo para el DELE A2 y B2. Muy bien. ¿Y de qué vamos a hablar? Ah, pues vamos a hablar del español en Brasil, si te parece. Venga, perfecto. El español en Brasil. Lo primero de todo, ¿cómo aprendiste español? Yo aprendí español de muchas maneras. La primera en mi casa, porque mi padre era español. Mi padre se fue a Brasil en los años 50. Mi padre era gallego, pero hablaba en gallego, pero hablaba en castellano también conmigo y con mi hermana. También aprendí en la universidad, porque hice mi primera facultad fue Relaciones Públicas y estudié 3 años de castellano. Y también aprendí español en España. Yo creo que aquí fue donde realmente aprendí español. Ujú. Bien. Entonces ya desde pequeña ya estabas en contacto con la lengua, ¿no? Con la lengua y con la cultura española. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente que mi padre me enseñó a hacer una tortilla. Entonces yo utilizo la receta de mi padre hasta hoy, por ejemplo. Ajá, muy bien, qué bien. Y hablando de Brasil, Sí. por qué es tan importante el español en Brasil? Fíjate, Brasil es el país que tiene contacto con prácticamente todos los países de Sudamérica, excepto Ecuador y Chile, y todos los países vecinos, excepto Surinam y la llamamos Guyana, no me acuerdo cómo se dice en castellano, creo que es Sí, Guiana, Guayana. Guayana, que habla inglés o francés. Todos los demás países hablan castellano. Quitando eso, estamos con el Océano Atlántico. Entonces, es muy importante que Brasil esté Rodeada. rodeada, gracias, de países hispanohablantes. Entonces, la cercanía geográfica, ¿no? Las oportunidades profesionales, porque Brasil es parte del Mercosur, eso es muy importante. Los sectores, de diversos sectores, hay empresas multinacionales que operan en Brasil. El sector turístico es muy importante. También la facilidad de aprendizaje, porque los idiomas son muy parecidos, ¿no? El acceso a la cultura latinoamericana y también toda la conexión que tenemos con Latinoamérica. Es que estáis ahí como en el centro, ¿no? Y lo que Sí, tú dices, rodeado de... Es tan grande que tenéis muchísimas fronteras, ¿no? efectivamente. Ujú. Y el sistema educativo. ¿Cómo se enseña el español allí en Brasil? Pues hay dos
Hay dos caminos. Uno, la enseñanza secundaria, que hay una pequeña pelea que si va a seguir siendo o no va a seguir siendo un idioma, como segundo idioma, ¿no? En Brasil, porque es que tenemos un presidente ahora que es Lula. El anterior fue Bolsonaro y el anterior era Lula. En el primer mandato de Lula sí que era el segundo idioma oficial. En el de Bolsonaro siguió, pero ahora parece que el Congreso quiere quitar el idioma como oficial y dejar que la gente lo elija. Entonces, hay un tema político ahí para ser solucionado, pero quitando de la enseñanza obligatoria, tenemos el español en universidades, como he dicho, ¿no? Que yo también aprendí en la universidad. Hay escuelas de idiomas y también hay cursos en línea que las personas se pueden apuntar también. Ujú. Pero, por Y hay, ejemplo, en la ¿Mm? escuela, si tú quieres estudiar español, ¿a qué edad empezarías? Puedes empezar a partir de los 12 años. Ujú. Sí. Ah, y un dato muy curioso sobre eso es que Brasil es el único país que tiene 8 institutos Cervantes, 8. Ni Estados Unidos tiene tantos. Y el otro día estaba en clase y el profesor dijo que, de acuerdo con el informe del Instituto Cervantes del año pasado, hay 4 millones de aprendientes de español como lengua extranjera. Es una barbaridad. Ujú. Bueno, tiene buena pinta entonces, ¿no? Sí, sí, mucha gente quiere aprender castellano y que sigan aprendiendo, claro que sí. Hombre, más trabajo para ti, ¿no? Está bien. Claro que sí, por eso, por eso. Y bueno, ¿cómo son tu familia también? Tu familia era bilingüe entonces, ¿no? Sí, Porque bilingüe español, sí. supongo que tú hablarías con tu padre en español y con tu madre en portugués, ¿o cómo? Antes de la adolescencia, porque yo era muy rebelde, antes de la adolescencia sí hablábamos en castellano y hablábamos, bueno, excepto mi madre que no hablaba castellano, mi hermana, mi padre y yo sí que hablábamos castellano, Ujú. pero chapurreábamos un poquito. Sí, 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 sí. ¿Y cómo son las familias bilingües allí? Ahora mismo hay una situación muy interesante porque estamos en un mundo que hay muchas idas y vueltas. Entonces, hay muchas personas que están yendo a Brasil y muchas personas que vienen a otros países, ¿no? Que son emigrantes. ¿Y qué pasa? Que hay oportunidades para que esas personitas, ¿no? Que tienen el español como lengua de herencia, aprendan a hablar. Y yo creo que cada vez más, los padres, las familias están concienciadas de que ese es el camino, porque hace unos años mucha gente tenía vergüenza, no, yo no voy a hablar, no, eso da problemas en el desarrollo del niño, no sabe qué idioma va a hablar. No, todo eso son habladurías. La gente se ha dado cuenta de que sí, que hay que hablar en los dos idiomas y que es una cuestión afectiva, identitaria y cultural, ¿no? Ujú. Claro, hablando español en casa no va a hacer que no aprendas el portugués, ¿no? Si el portugués lo hablas en la calle y en la escuela, puedes aprender Claro. los dos al mismo tiempo sin problema. Claro, claro. Yo nunca me olvidaré una cosa, te puedo contar una anécdota. Sí. Pues una vez yo era muy niña, yo no sé si yo tendría de 4 o 5 años, no sé. Y me acuerdo que en casa de un vecino, porque eran muchos vecinos españoles, ¿no? Que vivían cerca en mi vecindario. Y entonces llegó un día una pareja argentina y yo fui a preguntarle si era española. Y yo me acerqué y dije, ¿es española? Y mi padre decía, no es así, tienes que preguntar, ¿eres española? Y yo, vale, vale. Y me acercaba y decía, ¿es española? No, y decía, ¿tú eres española? Y ellos, no, no, yo soy argentina, no sé qué. Y entonces, desde esa edad, yo ya sé que tú eres. Y es una cosa que se quedó como tatuada, pero ¿por qué? Porque me acuerdo de correr hacia esta mujer y preguntarle, ¿tú eres española? Y todos corrigiéndome, no, no, tú eres española. Y son cosas así que se quedan, ¿no? En la memoria de una. Ujú. Y bueno, por la influencia también del español allí, hay un idioma que sea como portuñol allí y también vamos a comentar también cuáles son los errores comunes que cometen los brasileños cuando hablan en español.
Ay, qué pregunta, qué pregunta. Mira, que sí que existe lo que llamamos portuñol. Yo al principio de enseñar español decía, ay, no hables portuñol y tal, hasta que una amiga que es lingüista me dijo que existe el portuñol reconocido como lengua. Entonces, es una etapa natural del aprendizaje de las lenguas de frontera, o sea, es una cosa normal. Yo llamo que estás en una etapa que todavía no hablas ni castellano ni portugués, ¿vale? Yo ya no digo portuñol, pero sí, porque para mí ya ahora mismo tiene ya ese sentido un poco despectivo. Pero sí que el brasileño ya sabe castellano sin saber que lo sabe. ¿Cómo es eso? Yo qué sé. Por ejemplo, dedo. Dedo se dice dedo. ¿Qué pasa? La pronunciación es diferente. Nosotros tenemos dedo en portugués, pero la segunda D es un poco más débil, es dedo en castellano. Ya está, pero es la misma palabra. Por Ujú. ejemplo, agua es agua, ya está. ¿Sabes? Teclado es teclado. Ordenador, ¿no? Que es computador, ahí es diferente. Pero el brasileño ya sabe mucho castellano sin saber que lo sabe. Lo que pasa es Ujú. que tiene que mejorar un poquito la pronunciación. Y la pregunta que dijiste sobre los errores comunes. Ujú. Ah, tenemos una cosa que hacemos por asociación. ¿Qué es? Por ejemplo, tenemos la palabra pueblo en castellano. Entonces, en portugués es povo, ¿vale? Es con O. Entonces, sabemos que hay una diptongación. Huevo, en portugués se dice ovo. Entonces, povo, pueblo, ovo, huevo. Entonces, con el verbo poder decimos posso en portugués y en castellano sería puedo, pero hay gente que dice pueso y eso es muy peligroso. De la misma manera que este objeto, que es un vaso, se Ujú. dice copo en portugués, pero hay gente que por la asociación dice puedo, cuepo. Y es como, no, ahí saltan las alarmas, ahí es muy peligroso. Pero tenemos unos falsos amigos, no sé si quieres que te los diga. Sí, sí. Pues mira, tenemos una palabra que es taza en castellano. En portugués es xícara, que taza es donde tomamos el café. Ujú. Pero es que existe una palabra que es taza, con cedilla, que significa copa. Como Entonces, copa de vino. copa Entonces. de vino. Nosotros tomamos una taza de vino. Ujú. Pero claro, para un español decir una taza de vino es como, perdona, Ah. ¿cómo? Entonces, taza para nosotros es copa. Luego, copo es vaso. Pero si dices la palabra vaso en portugués, es maceta. Ujú. O sea, puedes tener ahí un batiburrillo tremendo. Oficina. Oficina para nosotros es taller. Entonces, tú dices, voy a oficina. Es porque vas a llevar el coche al mecánico. Ujú. Si no, vas al escritorio. Y la palabra taller es cubierto. O sea, coger los talleres para comer significa coger los cubiertos, Ah, qué curioso. el cuchillo, la cuchara, el tenedor. O sea, esto es fuente de confusión, pero buena, buena. Sí, y también, por ejemplo, o sea, el portugués también, cuando a portugués o el brasileño, cuando habla, muchas veces piensa que está hablando español cuando realmente está quizá diciendo léxico en español, sí, pero algún verbo en portugués y no se da cuenta, ¿no? Y piensa que está hablando español y cuando a mí me pasa con alguna alumna que tengo, ¿no? Que dice, pues yo moro en Málaga, ¿no? Y moro. Claro, pues ahí eso Totalmente. sería de vivir, ¿no? Morar es vivir, ¿no? Sí. Morar es vivir, efectivamente. ¿Qué pasa? Hay muchas veces, y las personas no se dan cuenta de eso así conscientemente, que hay una diferencia entre la entonación, la pronunciación, el léxico. Son cosas muy diferentes, pero si la persona está hablando con la entonación que se parece a lo que ella identifica, ella dice que está hablando y que la gente me entiende. Y Ujú. bueno, no es exactamente así. Y lo contrario también, muchas veces la persona tiene el léxico maravilloso, pero luego la pronunciación es complicada. En vez de decir casa, se dice casa. Y tú sabes bien ese sonido z.
que Ujú. en Brasil hay, bueno, en portugués hay y en castellano no lo No hay. existe. Pero Mm. claro, pero tenemos que eliminarlo. Y claro, es muy difícil, cambiar el chip es muy difícil, pero lo más importante es reírnos cuando cometemos esos errores y seguir adelante y decir, venga, son idiomas diferentes. Ujú. Hay otra cosa también, por ejemplo, las preposiciones. Es un tema muy, muy complicado porque la tendencia de quienes empiezan a aprender un segundo idioma, no un tercero porque ya han pasado por ahí, pero un segundo idioma es, bueno, yo traduzco la preposición, pero cuando vas a utilizar la expresión, es que no se traduce, no se traduce, simplemente se construye de otra manera, ¿no? Sí, o también, sí, o incluso no hay, ¿no? Por ejemplo, sé que también hay un error como el gusto de, ¿no? Dicen, Sí, no, yo gusto de bailar, ¿no? Y claro, en lugar de me gusta bailar, ese de lo traen de allí, ¿no? Del portugués. Y también con, bueno, sí, otros verbos que se combinan en español con otras preposiciones diferentes o que simplemente no existen, ¿no? Mm. efectivamente. Entonces, la tendencia que tiene el aprendiente es traducir la preposición cuando en realidad o no la hay, o sí que la hay, pero es diferente. Por ejemplo, voy, em, voy a la playa y en portugués decimos vou a praia. O en la parte coloquial se dice vou vou na praia. Ya es Mm. una contracción, vou na praia. O sea, hay mucha diferencia en el portugués entre la lengua coloquial y la lengua normativa, como para aprender el castellano y decir, a ver, ¿cuál de los dos estoy hablando? Pero no, estás Ujú. hablando. Lo que es normativo se utiliza mucho, mucho en el día a día en castellano. Sí, también me he dado cuenta que muchas palabras que son, bueno, son un poco antiguas, ¿no? Un poco arcaicas, que ya apenas utilizamos Mm. son palabras actuales del portugués, ¿no? Totalmente. Ahora mismo no recuerdo ninguno, pero sí que cuando me han hablado, pues yo conozco el sinónimo actual, conozco la palabra antigua que ya se usa poco, se usa menos, es como el segundo sinónimo, ¿no? Sí, Pero que equivale al verbo, a la palabra en portugués. sí, pues te doy un ejemplo. Aguardar. Ujú. Aguardar es esperar, pero se utiliza, por favor, aguarda un momento por Ujú. teléfono, por ejemplo, si ya estás pasando una llamada. Bueno, hoy ya no se pasa tanto las llamadas, que todo el mundo tiene móvil, pero cuando estás en un servicio, en atención al cliente, aguarda un momento. Se dice en Sí. portugués y es actual. Y sí, en realidad es una palabra arcaica, tienes toda la razón, sí, sí, Ujú. sí, sí. O Y llama la quizá, atención. sí, o quizás sean demasiado formales en español, ¿no? Y que se Sí. use, que coincide realmente también el significado con el portugués, ¿no? Me parece curioso, digo. Sí. Sí, sí, es súper curioso y luego vas viendo cómo esas palabras son tan antiguas, tan arcaicas en castellano. Y dices, si estamos en el siglo XXI, no me hables como en el siglo XIX. Ujú. Pero nada, es así por la propia historia del idioma, ¿no? Al Sí, final. sí. ¿Algo más de errores o de influencia? Sí, sí, de errores. Hay un error muy común, bueno, dos, pero son muy similares. Hay un tiempo verbal en portugués que no existe en castellano que se llama infinitivo personal, que es, por ejemplo, para nosotros irmos. Esto no existe en castellano, yo no sé si existió alguna vez, pero es una forma de hablar muy bonita. Denota que tú has puesto ganas en aprender tu propio idioma. Entonces hay mucha gente que lo traduce al castellano y se queda muy raro. Otro tiempo verbal que sé que existe, no sé si se utiliza en francés, pero sí que se utiliza en portugués, es el futuro del subjuntivo. En portugués se utiliza mucho. Cuando yo vaya. En portugués se dice cuando eu for. Y entonces aquí no se usa, está en desuso, está en Claro. el diccionario de la Real Academia, pero es como, a ver.
Y la gente habla porque es muy bonito hablar así, pero luego hay unas construcciones que es como, no, 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 todo es más sencillo en castellano en relación a los tiempos de esos dos tiempos que Ujú. estoy nombrando. Sí, sí. También hay otro error gramatical que es, por ejemplo, cuando tenemos un verbo reflexivo, Sí, por ejemplo, voy a ducharme, ¿no? sí, Tú puedes decir voy a ducharme o me voy a duchar. sí, Y un error que cometen mucho es decir voy a me duchar. perfecto. ¿Qué pasa? Hay una diferencia entre el castellano y el portugués porque voy y duchar se utiliza como una unidad lingüística, una unidad verbal. Y en portugués no. El me acompaña el verbo principal, que es duchar. Entonces es normal que tú pongas antes del verbo, vou me duchar. Pero ¿qué pasa? En castellano eso está mal. Entonces coges la unidad verbal, es me voy a duchar o voy a duchar me. Ujú. Entonces, esto no pega ni con cola. Los brasileños tenemos que estudiar, 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 tatuárnoslo, Sí, hacer de alguna manera que podamos tener eso muy claro, porque sí. es difícil de entender. Y lo repiten mucho. Este error Sí. es un error fosilizado que lo siguen usando en los siguientes niveles también que están estudiando. Sí, Mm. sí, porque sale natural. Si piensas, ¿no? Un auxiliar, por ejemplo, como el verbo ir o yo qué sé, querer. Quiero acostarme. Quiero me acostar. Es normal que la gente diga eso porque hace la transferencia al portugués. Sin embargo, hay que explicar otra y otra vez. No, no es exactamente así porque pasa eso, pasa lo otro, pero bueno, dibujando y con mucha paciencia lo hacemos. Sí, bueno. Y pasemos a otra cosa. ¿Cómo ha cambiado la cultura brasileña por la influencia de los hispanos? ¿Sabes qué? Ha cambiado muchísimo y principalmente voy a decir en los últimos 50 años, pero con Internet ha cambiado muchísimo más. Con relación a la música que escuchamos, o sea, escuchamos ritmos, escuchamos, los brasileños en general escuchan muchos más géneros latinos, canciones de Colombia, de Argentina, Puerto Rico, no solo el boom del reggaetón, pero la salsa, la cumbia, bachata, hay mucha gente que baila esos ritmos. Tango también es un estilo, la música, ¿no? Y la danza es un estilo que llama mucho a los brasileños. Las telenovelas, Brasil es un gran productor y consumidor de telenovelas. Y entonces las telenovelas colombianas, mexicanas, las argentinas son muy consumidas. Películas también, series ahora con Netflix. Literatura también, gastronomía, o sea, al brasileño le gusta probar las cosas Mm. y esto es muy enriquecedor culturalmente, ¿no? Deportes también, todos El los que fútbol son, a tope, ¿no? vamos, el fútbol a tope, tope, claro, claro que sí. También hablando de los atletas, ¿no? Las ligas también hispanas, la Libertadores de América, el turismo también. O sea, Brasil está muy, muy conectado con todos los países de Latinoamérica, vamos, sin duda, por todos esos factores. Es un intercambio cultural muy, muy rico. Ujú. Bien. Y no sé, ¿quieres añadir algo más? Quiero decir que quiero dejar aquí la invitación a todas las personas que no tienen idea de qué es Brasil o que tengan la idea de qué es el país Brasil, que apunten tres palabras. Mira, esto y esto. Y que busquen sobre esos temas para que a lo mejor confirmen sus ideas o bien se lleven una sorpresa por decir, mira, yo pensaba esto sobre la música brasileña, pero fíjate que hay esto y otra cosa. Y yo creo que es una buena oportunidad para abrir un poco la mente y conocer aspectos culturales de nuestros queridos brasileños. Ujú. Y también, bueno, estas personas que dicen, bueno, pero es que yo no sé nada de portugués, si voy a Brasil me van a entender, no me van a entender. ¿Tú qué dirías?
Yo diría que con mucha paciencia todos se entienden. El brasileño en general es muy abierto a personas que llegan de otros países. Entonces, si tú vas hablando despacio y con paciencia, te van a entender. Te van a Ujú. entender. Y eso, y intentar entender también los aspectos culturales. No es porque, por ejemplo, los brasileños somos muy de tocar. Entonces, no es porque te estamos tocando el brazo que estamos ligando, por ejemplo, ¿sabes? Ese tipo de cosa. O una sonrisa no significa una apertura para algo más, simplemente es una sonrisa. Cuando bailamos, somos muy de bailar. Esas cosas, esos aspectos culturales también, está bien tenerlos en cuenta y disfrutarlos, claro que sí. Ujú, muy bien. Pues, Chris, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, estoy en las redes sociales, estoy en Instagram, Cris Pacino Español, que es Cris, luego Pacino con C, igual que el Al Pacino, Pacino, español con NH al final. Y allí pueden encontrar todas mis redes. Y tengo una página web que es crispacino.com.br. Muy bien. Pues muchas gracias, Chris. Y nada, pues espero volver a verte pronto en el próximo encuentro. Y cuando quieras pasarte por aquí, estás más que invitada. Ah, pues muchas gracias. Me voy ahí a tomar una cervecita fresca en Almería. Cuando tú quieras. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Chao. Adiós. Bueno, eso es todo. ¿Qué te ha parecido el episodio? Déjame un comentario. Si deseas ponerte en contacto conmigo, escríbeme un email a profedeflele@gmail.com. Si te ha gustado el episodio, déjame 5 estrellitas en iTunes y en Spotify. Compártelo y suscríbete a este canal para no perderte ninguna publicación. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram y TikTok. En todos mis canales y redes sociales soy Profe de Flele. Esto ha sido todo. Espero que pases una muy buena semana. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. Adiós.